¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de programación en C. En esta ocasión les quiero mostrar cómo programar la función gotoxy que les va a permitir colocar el cursor en cualquier posición que ustedes deseen dentro de la ventana de consola de comandos de Windows. Entonces para poder programar esta función van a necesitar de la librería windows.h. Esta función no retorna ningún valor, por eso es de tipo void. Su nombre es gotoxy. Recibe como parámetro las coordenadas XY que el usuario quiere, donde el usuario quiere colocar el cursor, un entero X, un entero Y. Dentro de esta función necesitaremos un manipulador. Un manipulador es un tipo de dato llamado handle. Un handle le llamaremos manipulador. Pueden ponerle el nombre que quieran, pero es un manipulador. Este manipulador hace referencia a un puntero, a void, un tipo de dato no especificado. Y vamos a necesitar una variable que contenga las coordenadas actuales, las coordenadas que nosotros queremos, donde queremos colocar el cursor. Por eso necesitamos ya una variable del tipo coor. Coor es una estructura que va a contener la posición X y la posición Y del cursor. Esta variable se va a llamar coordenada. Dentro de la función lo primero que necesitamos es invocar a la función getStdHandle. Aquí les muestro cómo funciona. GetStdHandle, este es el parámetro que nosotros le enviamos si nosotros queremos obtener un manipulador del dispositivo de salida. Un manipulador del dispositivo de salida estándar, necesitamos indicarle la constante stdoutput_handle y la dirección que retorne, que es un manipulador, la dirección que retorne debe ser contenida por nuestra variable manipulador. Entonces a manipulador le vamos a asignar lo que retorna la función getStdHandle, cuando lo que nosotros pedimos es el dispositivo de salida estándar, que sería la pantalla. stdoutput_handle. Con esto nosotros le decimos que el manipulador va a contener un manipulador de la ventana de comandos que se está ejecutando actualmente, que sería la ventana de comandos donde corre la aplicación que programamos. Luego de eso necesitaremos especificar las coordenadas hacia donde queremos mover el cursor. Esto lo hacemos llamando a la variable coordenadas, y en el campo X, en el campo de horizontal, nosotros le pasamos la variable X que le enviamos a la función, que es la posición X que nosotros queremos darle al cursor, y luego llamamos nuevamente a la variable coordenadas, y en el campo Y le indicamos la posición Y a la que queremos moverlo. Luego de eso llamamos a la función setConsoleCursorPosition. Esta función también está dentro de windows.h. Esta función recibe un manipulador del buffer de pantalla de consola, que actualmente está en nuestra variable manipulador, y recibe las nuevas coordenadas de posición del cursor como segundo parámetro. Entonces llamamos a la función setConsoleCursorPosition y le enviamos como primer parámetro, le enviamos entonces el manipulador de la ventana de comandos que actualmente se ejecuta. Eso lo contiene nuestra variable manipulador, y le enviamos la estructura de las coordenadas
hacia donde queremos mover el cursor, que eso está en la variable coordenadas. Entonces con esto ya estaría lista la función. Voy a compilar a ver que no contenga errores. No contiene errores. No contiene errores, y lo que voy a hacer ahora es probarlo. Entonces voy a definir el prototipo de la función. Sería void gotoxy. Y recuerden que en el prototipo de la función no es necesario indicar el nombre con el que haremos referencia a sus parámetros. Solamente necesitamos el tipo de dato. Ahora con un print, primero un gotoxy, con un gotoxy voy a colocar un texto en la posición en X30 y en Y4. Con esto le estoy diciendo que quiero que me coloque un texto en la fila 4, y en la columna 30, más o menos algo centrado. Y con un print voy a colocar el típico hola mundo y listo. Voy a compilarlo. Entonces voy a cerrar esto. No compilaba porque tenía abierta la ventana. Voy a compilarlo. Ahora sí dice que tengo un error aquí. Sí, el error es que me hace falta la D. Así, coord, compilar de nuevo. Ahora sí no posee errores y voy a probarlo. Entonces si se fijan, ya movió el texto hola mundo. Lo colocó en la fila. Las filas son estas: fila 0, van desde 0, fila 0, fila 1, hasta la fila número 4. Y inicia el texto en la columna 30. La cantidad de columnas de espacios para caracteres van de 0 a 79, son 80 caracteres. Ahora quiero agregar una nueva función que me permita centrar un texto. Yo le paso una cadena de caracteres y lo que quiero es que la centre. Esta función tampoco va a retornar valor, por eso vamos a hacerla de tipo void. Se va a llamar centrar texto, centrar guión bajo texto. Entonces a esta función nosotros le vamos a pasar una cadena de texto. Una cadena de texto sería un const char asterisco, y le indicamos el nombre con el que haremos referencia a la cadena de texto que le pasemos dentro de la función, que sería, le llamaremos texto. Así sabemos que dentro de la función, a la cadena de caracteres que nosotros le enviemos, le vamos a llamar texto. Como les decía antes, la pantalla de comandos tiene 80 caracteres para X, y para Y tiene el alto de la pantalla. Incluso tiene más, porque cuando ustedes ejecutan en una pantalla de comandos tiene aquí un scroll. Entonces esto no nos vamos a fijar en Y, solamente nos vamos a fijar en los X, que van de 0 a 79. Para centrar el texto, entonces vamos a necesitar primero medir el tamaño del texto. Vamos a crear una función entero y le vamos a llamar texto inicializada en 0, o la inicializamos de una vez en el tamaño de la cadena que nosotros le pasemos. Esto lo hacemos con la función strlen. La función strlen lo que hace es calcular el tamaño de una cadena de texto sin incluir el carácter fin de línea. Entonces nosotros le pasamos la cadena de texto y ya tenemos guardado. Ahora con la función gotoxy vamos a ubicar el cursor en el centro
en el centro de la pantalla. Esto sería que la posición X sería iniciar la cadena de texto en un punto en la pantalla que esté a una cantidad, digamos, de la mitad del tamaño de la cadena de texto. Entonces aquí sería el tamaño de la pantalla, el ancho de pantalla es 80, el ancho de la consola, y a eso le restamos la mitad de lo que mide la cadena de texto. Eso sería el size texto, así. Entonces con eso, el primer parámetro que nosotros le enviamos, que es el X, estamos diciendo que lo vamos a ubicar, tiene que ser en 40 a 40, que es la mitad del ancho, de la ventana de comando. Le restamos la mitad, aquí falta indicar eso, le restamos la mitad de lo que mide el texto, y así lo va a ubicar más o menos al centro. La fila, sería bueno que nosotros le pasemos como parámetro la fila. Vamos a pasarle la fila entonces. La fila Y. En la fila Y. De esa manera nosotros le estamos indicando que vamos a centrar el texto que nosotros le enviamos en la fila que nosotros le enviamos. Y con un print, luego mostramos con un %s la cadena de texto que se llama texto. Y creo que con eso estaría lista toda la función. Voy a agregar aquí su prototipo y voy a centrar la cadena hola mundo. La cadena hola mundo. Entonces llamo a la función centrar texto y tengo que enviarle dos parámetros. Primero un constant char texto, una cadena de texto constante, tiene que ir entre dobles comillas, sería hola mundo, y como segundo parámetro le tengo que decir en qué fila quiero centrarlo. Le voy a decir, por ejemplo, en la fila 0, que sería la primera fila. Voy a compilarlo y voy a correr. Ahí está. Entonces, si se fijan, más o menos la función centra la cadena hola mundo. Centra la cadena hola mundo. Y creo que estaría funcionando bien si nosotros le enviamos una cadena más larga. Por ejemplo, digamos, bienvenido a la programación en C. Ya, con eso nosotros le enviamos esa cadena de texto, y ahora quiero que la centre en la línea, en la fila 10. Lo corremos y si se fijan, el texto está más o menos en el centro de la ventana de la consola, y está en la línea 10. Así que creo que con eso están listas estas dos funciones, que creo que les van a ser muy útiles. Espero que les hayan gustado y nos vemos en el próximo video.